Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Todos seamos bienvenidos una vez más a esta transmisión, este culto, amén. Un culto de lejos, amén. Alabamos a Dios en esta hermosa tarde. Vamos a iniciar este culto con una oración, amén. Yo te pido en esta hora que tú seas el que empiece a orar ahí en tu hogar, amén. Ahí en tu altar de adoración, en tu altar de oración, ahí en tu hogar, empieza a adorar a Dios, empieza, no sé, a agradecerle, no sé, a pedirle, no sé qué le vayas a dar hoy tú a Dios en esta tarde, amén. En esta hora, Señor, venimos delante de ti. Te damos gracias, Señor amado, porque tú nos tienes, Señor, con bien, porque tú, Señor amado, has estado en el día con cada uno de nosotros, bendito Dios. Gracias porque tu voluntad ha sido la que lleguemos hoy a este lugar, Señor, para exaltarte, para bendecirte, Señor, para glorificar tu nombre, Señor amado, juntamente con mis hermanos desde sus hogares, bendito Dios, desde su trabajo, desde donde estén, Señor, tú sabes, bendito Dios, dónde se encuentran hoy mis hermanos, Padre. Ahora, Señor, nos disponemos a exaltarte, Señor. Tómanos en tus manos, bendito Dios. Glorifícate tú en nuestras vidas. Exáltate, Señor, en cada vida, en cada corazón. Exaltado seas tú sobre tu pueblo, Señor amado. Que el mundo vea y conozca que tenemos un Dios vivo, un Dios que vive y reina para siempre, un Dios que hace lo que a la humanidad le es imposible. Tú, para ti, Señor amado, es posible, Jesús. En esta tarde aquí estamos delante de ti, Señor, humillados, Señor, con un corazón, Señor, contrito, humillado delante de ti, dispuesto, Señor, a exaltarte, Señor, dispuesto a recibir tu palabra, Señor, dispuesto a recibir de tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos ministra, Señor, cada día, que es el que nos da la fuerza, Señor, cada momento. En esta hora, tómanos en tus manos, Señor. Bendícenos, bendito Dios. Bendice a tu pueblo, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, sea el que bendiga sus corazones, bendito Dios. El que llene esas vidas, el que transforme, el que dé la fuerza, Señor, para seguir en este camino, Señor. Bendito Dios, luchando y peleando por nuestra vida cada día, Señor. Venciendo con tu poder las tentaciones, bendito Dios. Aquello que el diablo está poniendo en nuestras vidas, bendito Padre, que el diablo sea reprendido en esta tarde, Señor amado, y todo eso quede sin poder, sin autoridad sobre nuestras vidas, sobre la vida de tu pueblo, Jesús. En esta hora, tómanos en tus manos y ayúdanos, bendito Dios, a hacer como tú quieres, a hacer más como tú, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, ahí en el Salmos capítulo 108. Amén. Aleluya. Salmos 108. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Vamos a leer esta porción de la palabra que dice así. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despiértate, respetaré el alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Dice el 6, para que sea librado tus amados, sálvalos con tu diestra y respóndeme. Dice el salmista, amén. Alabamos al Señor, aleluya. Mi corazón está dispuesto, Señor, a exaltarte. Es lo que le debemos de decir cada día, cada mañana a nuestro Dios, Señor. Cuando tú te levantes, dile: Señor, hoy mi corazón y mi vida están dispuestos a exaltarte. Amén. Alabamos al Señor. Aleluya. Vamos a decirle: ¿por qué? Porque tú eres nuestra roca, Jesús. Porque tú eres nuestra fortaleza, bendito Dios. Por eso te cantaremos y te exaltaremos, oh Dios. Tómanos en tus manos, Jesús.
Te voy a invitar a que cierres tus ojos, mi hermano, que levanten tus manos al cielo en esta tarde. Diga: Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, Señor, tú eres mi roca fuerte, Jesús. Tómame en tus manos, Señor, y dile conmigo así: porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Levanta tu voz y dile: te exaltaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Hoy aquí estamos delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, nos dé la fuerza y la fortaleza, Señor, para seguir caminando, Jesús, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Dile: te alabaré, Señor, te alabaré, oh Señor, te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Levanta tu voz y dile: te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Te adoramos, oh Jesús, porque tus misericordias llegan hasta los cielos, bendito Padre. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Señor, levanta tus manos al cielo y dile: hasta los cielos llega tu misericordia. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Cuán preciosas,
regresamos ante ti, Señor, y te exaltamos, oh Señor. ¿Cuántos le pueden decir al Señor en esta tarde: Señor, yo te exalto? Dile conmigo al Señor en esta hermosa tarde: yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Dios, yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Dios. Levanta tus manos al cielo en esta tarde y diga: Señor, yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, tus manos alto y diga: Señor, yo te exalto, yo te exalto, yo te Levanta tu voz y dile: Señor, una vez más.
esta tarde, Señor. Recibe la gloria y la honra, Señor amado. Recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Recibe cada palabra, Señor, que sale de nuestros labios, Señor. Que suba como un perfume grato delante de ti. En esta hora que estamos diciéndote, Señor, te exaltamos, bendito Dios, con todas nuestras fuerzas, Señor, con todo nuestro amor, bendito Dios de los cielos, con toda nuestra gratitud, oh Señor. Te exaltamos, oh Rey de Reyes. Te exaltamos, oh Cristo de la gloria. No nos cansaremos de exaltarte, oh Dios de los cielos. Una última vez, dile con todas tus fuerzas al Señor. Yo te escucha a tus vecinos que estás adorando al Dios vivo, al Rey que viene en gloria, aquel que un día va a venir con su pueblo. Dale a tus vecinos a demostrar que tú sigues a un Dios poderoso, aleluya. Alabamos al Señor, amén. Exaltamos su santo nombre, aleluya. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, una vez más, ahí del Salmos 149, amén. Dice así la palabra de Dios. Ahí me siguen con la vista, hermanos, que se encuentran en sus hogares, amén. Dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten, amén. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Alabamos al Señor, amén. Quizá tú no tengas el arpa en tus manos, amén, pero tienes tus manos para adorar al Señor, para cantarle, y tienes tu voz, aleluya. Bendecimos el nombre de nuestro Dios, amén. Hay un hermoso cántico que dice: pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, amén. Pueblos todos, batid las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabar a Dios de Israel. Cantar en todo el pueblo que es el Dios de toda la tierra. Cantar en todo el, bañando nuestras manos.
Dijo este cántico que viene ahí en el Salmos 117, pueblos todos, batid las manos, amén. Exáltale, hazle así, no sé, haz algo para tu Dios ahí en tu hogar, amén, aleluya. Bendecimos a nuestro Dios y Señor, amén. Tú sabes que lo que tú cantas hoy, en esta tarde, nuestro Dios está escuchando, amén. Porque dice la palabra del Señor que sus oídos están atentos, no nada más a nuestro clamor, a nuestra súplica, también a nuestro agradecimiento, a la alabanza de su pueblo, amén, aleluya. Vamos a cantarle este cántico al Señor. Vamos a decirle, Señor, lo que se canta en el cielo también se canta aquí en la tierra, amén. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. El que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. El que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Danzando.
todo lo que respire y de un grito de júbilo al Rey. Aleluya. Bendito es su nombre, amén. Así como estamos, vamos a recibir en esta hora a nuestro pastor, amén. Hermano, exalta a tu Dios, amén. Exáltale, porque Él está ahí en tu hogar, está ahí contigo, amén. Y por tanto no lo dejes ahí, amén. Exáltale y adórale, aleluya. Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde una vez más que estamos aquí nuevamente transmitiéndoles lo que podemos hacer. Le agradecemos a Dios, hermanos, que estamos aquí, nos ha permitido el Señor estar y vamos a seguir haciéndolo hasta donde podamos hacerlo. Y así vamos a escuchar la palabra del Señor a través de nuestra hermana Carolina, es presidenta de esta iglesia de la femenil. Y vamos a escucharle, hermano, lo que Dios le haya dado y vamos a estar al tanto, vamos a estar atentos donde se encuentre, donde esté, no importa lo lejos, lo cerca, sino que escuchen la palabra del Señor que le haya dado a la hermana y así saldremos edificados y que Dios les bendiga mucho. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de los que estamos aquí, hermanos, y a cada uno de los que nos están escuchando en sus casas. Sé que a lo mejor no nos hemos visto mucho porque estaba un poco enferma, pero aquí estamos de nuevo. Señor, que tú seas, yo te pido, Padre, a través de tu Espíritu Santo, hablando, Padre Santo, hablándome a mí, Señor, y hablándole a cada uno de mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que esté, Señor, en este lugar, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que traiga la palabra, Señor, que yo solo soy un vaso, Padre Santísimo, en el cual a través de tu, Padre Santo, des tu palabra, Señor, y que tú toques, Padre Santísimo, los corazones de cada uno de mis hermanos, Padre, que tú les hables, bendito Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que tú seas en mi vida, Padre, que tú uses mi vida, Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que no sea yo, Padre, que sea tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén. Hermanos, vamos a leer la palabra ahí en San Juan 16:33. Los que estén en sus hogares, hermanos, si gustan leer la palabra también aquí conmigo, o los que estén aquí, que podamos leer la palabra ahí en San Juan 16:33. Amén. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Amén. Aleluya. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aleluya. Dice que en el mundo tendremos aflicciones, hermanos, pero que confiemos, porque Dios ha vencido al mundo. Hermanos, yo me tomé la tarea de investigar algunas palabras para que entendamos mejor así la palabra de Dios. Dice, ¿qué es paz, hermanos? Paz dice que, según el diccionario, dice que es tranquilidad, vivir sin conflictos. Amén. Y aflicción dice que hace referencia a un profundo sentimiento de tristeza, de pena o de dolor. Confiar dice que es esperar firmemente, es esperanza firmemente hacia una persona o una cosa. Amén. Vencer dice que es resultar ganador en una competencia o lucha. Eso es lo que dice el diccionario de estas palabras. Amén. Pero a la luz de la palabra de Dios dice que la paz solo la da Dios.
tendremos aflicciones, pero debemos de confiar firmemente en Jesucristo, porque, hermanos, Él ya venció a través de la cruz del Calvario. Él nos dio la victoria, amén. Y nosotros también venceremos a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, hermanos, vamos a leer la palabra ahí en Jeremías 17, del 7 al 8. Amén. Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito Dios, aleluya. Amén, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echan sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bendito el varón que confía en Jehová. Amén. Hermanos, sé que en este tiempo estamos viviendo cosas muy difíciles. Amén. Las personas del mundo están espantadas, hermanos. Están espantadas por esta enfermedad que está pasando, ¿verdad? Porque por la economía también, hermano, por la falta de trabajo. Muchas personas en este momento que no conocen a Dios, hermanos, están desesperadas. Muchos de ellos, desafortunadamente jóvenes, por lo mismo de que no pueden salir a la calle, hermanos, están entrando en mucha depresión, en mucha ansiedad, y algunos de ellos hay noticias que incluso hasta se han matado. ¿Por qué? Por la desesperación, pero más que nada, hermanos, porque no tienen a Jesucristo. Nosotros tenemos a Jesucristo, pero lamentablemente ellos pues no tienen a Jesucristo, y precisamente por eso tienen tanto miedo a lo que va a pasar ahorita en la actualidad, por todo lo que se está viendo, hermanos. Amén. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos de estar confiados en Él, en Dios, porque Él nos va a guardar, hermanos. Él nos va a guardar de toda enfermedad. Él va a suplir todas nuestras necesidades, hermanos. El Señor ya nos había hablado antes, hermanos, ¿sí? Hace tiempo el Señor nos venía hablando referente a esto que se venía para México, hermanos, y para todo el mundo. El Señor nos había dicho que venían enfermedades, el Señor nos había dicho que venía escasez de alimentos, nos había dicho que también había escasez de agua, hermanos, ¿sí? El Señor, hermanos, en su infinita misericordia y en su amor, advierte al pueblo de lo que va a pasar, porque ¿quién más que Él para saber lo que viene, verdad? Nadie como Él, hermanos. Pero Él nos estaba hablando para que nos preparáramos tanto con alimentos, hermanos, como espiritualmente. Amén. Aleluya. Pero solo que a veces nosotros no hacemos caso a lo que el Señor nos habla, hermanos. Pero el Señor nos advierte lo que va a pasar y lo que está pasando ya, hermanos. Hermanos, sabemos que vienen cosas muy difíciles para México y para todo el mundo. Sabemos que todo lo que el gobierno está haciendo a través de esta enfermedad, y no nada más aquí, sino en todo el mundo, hermanos, porque esto es mundial, y lo que nos espera es algo muy tremendo, que debemos de estar preparados, hermanos. Debemos de estar confiando en el Señor, y debemos de agarrarnos del Señor para que nosotros pues no perezcamos, hermanos. Amén. Amén, amén. Aleluya.
Mas sin embargo, hermanos, el Señor ha dicho que el que esté con Él, Él lo guardará. Y dice, y no debemos de tener miedo, debemos de confiar en Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Salmos 91? Dice la palabra de Dios, ya todos nos lo sabemos, hermanos, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Amén. Y debemos de confiar en esa palabra, que si estamos con el Señor no nos va a dejar, porque el Señor es fiel y Él no nos defrauda. Amén. Amén. El Señor dice, hermanos, en el mundo tendréis aflicciones, pero dice, confía porque yo he vencido el mundo. Y si el Señor ha vencido el mundo, nosotros también lo venceremos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hermano, si yo te pregunto si tu confianza está plenamente en el Señor, ¿qué me dirías, hermano? No me respondas, hermano, pero hasta esa pregunta, hermano. ¿Qué tanta confianza tengo en el Señor? ¿Qué tanta confianza tenemos verdaderamente en el Señor? ¿Hasta dónde confiamos en que el Señor nos va a guardar y va a estar con nosotros? Amén. Aleluya. Hermanos, sabemos nosotros que debemos de apropiarnos de las promesas que Dios nos ha dado a través de la palabra escrita y también a través de sus siervos, hermanos, porque así como antes, en aquellos días, el Señor les hablaba a sus siervos, les hablaba a sus profetas, también ahora nos habla a través de sus siervos. El Señor no ha cambiado, el Señor es el mismo y Él nos sigue hablando a través de, como les digo, a través de su palabra escrita, a través de sus siervos, pero Él nos sigue hablando a través de sus pastores, de nuestros pastores. Amén. Aleluya. Y sé que el Señor dice, ¿verdad?, que en este mundo tendremos pruebas y aflicciones, hermanos. Aunque pasemos por pruebas muy difíciles, a veces el Señor nos pasa por fuego, pero el Señor no nos deja, hermanos. Cuando más lo necesitamos, Él está ahí con nosotros y es cuando nosotros más debemos de confiar en el Señor. Amén. Aleluya. Hermanos, los que a mí ahora sí que me conocen, los de esta iglesia Voz de las Alturas, saben lo que yo acabo de pasar, que fue algo muy difícil, la verdad. Y pues como ser humano, hermanos, te afliges, porque no es fácil pasar por pruebas. A veces el Señor nos pasa por fuego y el Señor ya me había hablado que me estaba pasando por fuego, pero a veces uno no lo entiende, no sabe qué es lo que va a pasar hasta que lo pasas, hermanos. Pero es algo difícil, que ahora sí que yo como testimonio les voy a decir, pero que aunque fue algo difícil, el Señor no me dejó y el Señor siempre estuvo conmigo, hermanos. Hermanos, yo hace unos, ¿qué será?, 40 días, pues yo antes, hace un mes, 2 meses, yo pensaba que estaba bien, no pensaba yo que estaba enferma, ni mucho menos, pero a veces el Señor pues te tiene que pasar por alguna prueba, a lo mejor para subirte un escaloncito más. Y hermanos, yo me sentía un poco mal, a veces tenía un dolor, pero yo sentía que no era para tanto. Mas sin embargo, fui al doctor porque pues sí me había sentido algunas veces mal, y resulta que el doctor la doctora me manda a hacer unos estudios, y en los estudios salgo que estoy mal, que tenía yo un quiste en el ovario izquierdo, pero resulta que ese quiste, me mandaron otros hacer estudios de sangre, y resulta que ese quiste podría ser un quiste cancerígeno. Entonces la doctora me manda a hacer más estudios y me dice que me tengo que operar. Amén. Y pues la verdad sí es muy difícil, o sea, que de pronto te digan que estás mal y que probablemente pues tengas cáncer, ¿no? Porque eso es lo que salía en los estudios. Mas sin embargo nosotros debemos de confiar en Dios como hijos de Dios. Sí sí nos afligimos, porque pues piensas en tus hijos, en qué va a pasar si yo me pasa algo, ¿no? Yo decía, Señor, si me pasa algo, pues qué van a hacer mis hijos, porque pues tengo a 2 hijos que dependen de mí.
Pero hermanos, gracias a Dios, ahora sí que me operaron. No tenía yo para la operación, pero como les digo, Dios no nos deja. Si nosotros confiamos en Dios, Dios no nos deja. Mis hermanos me apoyaron me dieron todo el dinero para la operación, y a través de eso pues me pude operar. Aparte, hermanos, que la operación fue muy difícil. La doctora me dice que cómo es posible que yo había aguantado tanto, porque yo estaba pues estaba muy mal, porque ella me operaba porque yo tenía miomas en la matriz y probablemente me las quitaba la matriz, pero el chiste era el quiste que yo tenía, que podría ser cancerígeno. ¿Y qué pasa? Que en la operación, cuando a mí me operaron, hermanos, resulta que me dice la doctora, porque yo estaba consciente, nada más me adormecieron de la cintura para abajo. Entonces yo estaba consciente y me dice la doctora, yo le decía, si el otro quiste que tengo está bien, déjemelo. El otro ovario que tengo, porque me iban a quitar un ovario, está bien, déjemelo. Pero resulta que en la operación me dice la doctora, no, mi hija, tu otro ovario está peor que el que te íbamos a quitar. Tu ovario tiene un quiste hemorrágico y te lo tenemos que quitar. Le digo, bueno, pues sí, está bien. Y luego me dice la doctora, no, pues la matriz está pegada a tu intestino y está muy mal, te la tenemos que quitar. Está bien. Y luego me dice la doctora, también me decías tú que tenías una hernia, y resulta que la hernia también estaba muy mal, hermanos. Entonces me dice que no sé cómo, ella dice que fue que no se me hizo, porque la hernia pudo habérseme roto una tripa, porque dice que era una hernia aparte por fuera interna. Entonces yo me quedé, la verdad, dije, ¿cómo es posible que según yo estaba bien y estaba yo tan mal? Y me dice la doctora, tuviste mucha suerte porque estaba realmente mal. Ajá. El Señor me había hablado, hermanos, como una semana, no, 3 días antes de que me operara. La verdad, yo sí tenía, yo decía que no tenía miedo, pero ya al pensar lo que iba a pasar, pues sí me dio miedo, ¿verdad? Pero el Señor me dijo que Él estaba conmigo, que yo confiara en Él, que Él estaba conmigo y que Él no me iba a dejar. Entonces yo me agarré de esas promesas, hermanos, así como dice la palabra de Dios, no todo lo que está escrito y las promesas eran para el pueblo de Israel y ahora son para nosotros. Entonces yo me agarré de esa promesa del Señor, que Él me dijo que Él estaba conmigo. Y en la operación, hermanos, el doctor que estaba a un lado mío, el que era el anestesista, me decía, oye, no te cansas de tu mano porque tienes que tener los brazos extendidos. Y yo le decía, no me canso. Y me dice, y de ratito me decía, oye, mija, no estás cansada. Y le decía yo, no estoy cansada, yo estoy bien. Entonces yo no me percataba del tiempo. Para mí, hermanos, la operación se me hizo 15, 20 minutos, a lo más tardar media hora. Y sin embargo, cuando salga de la operación, mi hermana estaba bien preocupada por mí, porque ella me dice, pero Caro, si te fuiste de aquí a las 9 de la mañana y ya es la 1:30, iban a ser las 2 de la tarde. La operación duró casi 3 horas y media, mi operación. Amén. Me dice la doctora que estuvo muy difícil la operación, pero hermanos, es algo increíble, y cuando Dios está con nosotros, Dios no nos deja y Dios no nos falla, porque yo le doy la gloria y la honra a Dios, porque a mí se me hicieron 15, 20 minutos, le digo, a más tardar yo como media hora. Con razón dije yo, el doctor me decía que si no estaba cansada, que si esto, lo otro, pero yo no estaba cansada, yo a mí se me hizo, sí, yo me agarré de la promesa de Dios, que Él me dijo que Él estaba conmigo y que no tuviera miedo. Entonces yo dije, no, si tú me dijiste, Señor, que tú estás conmigo, tú estás conmigo. Y no tuve miedo, hermanos, la verdad no tuve miedo, a la hora de la operación yo estaba como si nada. Y mi operación, luego me dice la doctora que estuvo muy difícil, que fue muy difícil mi operación y riesgosa. Y pues sin embargo yo le digo, no tuve miedo, y sí, porque yo puedo pensar que sí, porque para que mi operación durara 3 horas y media, pues sí estuvo riesgosa, estuvo difícil. Mas sin embargo, hermanos, yo le doy la gloria a Dios porque Él no nos deja. Cuando nosotros confiamos en Dios, Él no nos deja. Y Él estuvo conmigo, la verdad, y gracias a Dios todo salió bien. Después me dieron mis estudios y pues todo bien, hermanos. O sea, no tenía yo cáncer, no tenía yo nada, todo estuvo bien. Y
pues yo le doy la honra y la gloria a Dios porque Él es el que nos guarda, Él cumple su palabra, hermanos, Él es fiel, aunque a veces nosotros no seamos fieles, pero Él es fiel, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, yo puedo pensar, el Señor nos prueba, el Señor prueba a su iglesia. El enemigo, hermanos, nos pone tentaciones, el Señor lo reprenda, pero Dios prueba a su iglesia. Yo puedo pensar, hermanos, que por medio de esto que está pasando en el mundo, el Señor, hermanos, yo siento que lo está permitiendo, amén. ¿Por qué? Porque yo siento que a través de esto el Señor va a empezar a probar su iglesia, hermanos. Amén. El Señor va a empezar a probar quién verdaderamente lo ama. Hermanos, por causa de esto que está pasando, muchos templos lamentablemente se han cerrado. Ajá. Y hermanos, lamentablemente, yo puedo pensar que muchos cristianos se van a alejar de Dios por lo que está pasando. No lo sé, ¿verdad? Pero yo puedo pensar eso, hermanos. Amén. Tal vez algunos hermanos de los cristianos venimos solo por compromiso a este lugar. Ajá. Venimos por quedar bien con el pastor, porque ya se nos hizo costumbre, simple y sencillamente, por eso venimos, porque ya decimos el jueves es culto, el viernes, el domingo hay que ir al culto, pero a veces ya nada más es por costumbre y no es por buscar realmente la presencia de Dios, hermanos. Amén. Aleluya. Hermanos, podríamos nosotros a lo mejor, se podría decir ahorita, que muchas hermanos, muchas ovejas están sin su pastor terrenal. Afortunadamente nosotros, hermanos, tenemos la suerte de que nuestro hermano pastor, a pesar de que no se ha podido abrir este templo, como debería de ser, hermanos, nuestro hermano pastor no nos ha dejado solos. Nuestro hermano pastor sigue transmitiendo su palabra a través de este medio. Él sigue haciendo cultos y a través del Face podemos ver, hermanos, la predicación a través del WhatsApp, y Él no nos ha dejado sin el alimento espiritual. Amén. Pero yo puedo pensar, hermanos, que también el Señor está probando a los pastores, hermanos. ¿Quién verdaderamente tiene amor para su iglesia? ¿Quién verdaderamente le interesan las ovejas que están a su cargo, hermanos? Y yo puedo pensar que también muchos pastores se van a agarrar de esto, hermanos, para decir, bueno, pues no puedo abrir el templo, pues me doy un descanso total, ¿no? Así como muchos hermanos que como les volví a repetir, a lo mejor nada más venimos por compromiso, a lo mejor nada más venimos por cumplir. ¿Qué va a pasar, hermanos? Los hermanos que no son firmes en el Señor. Probablemente, hermanos, los que a veces vienen al templo, a veces no vienen, y quizás nuestro pastor diga, pues voy a ir a visitar a fulano de tal, voy a visitar al otro porque no ha venido, hermanos. Y él quizás, como ahorita, pues el pastor no puede saber quién está conectándose a esa transmisión, quién está viendo la palabra, quién está leyendo, a lo mejor quién viene a la oración, quién está orando aquí, quién está orando en su casa. A lo mejor a los hermanos van a decir, bueno, pues total, mi pastor no me ve ni nada, ¿no? Y los que no son firmes al Señor, quizás, hermanos, quizás muchos de esos hermanos se vayan a alejar, hermanos. Porque es lamentable que a veces el pastor tenga que ir a visitarnos, hermano, ¿por qué no has ido? ¿Qué te pasa? ¿No? A veces somos hermanos de azúcar, hermanos, que por cualquier cosita que ya nos hizo el hermano, que ya esto, lo otro, no venimos ya al templo, nos alejamos de Dios como si Dios tuviese la culpa de lo que nosotros, hermanos, nos hacen. Y yo puedo pensar, hermanos, que desafortunadamente a lo mejor porque lo que está pasando, muchos de esos hermanos se enfriarán, muchos se alejarán, pero pues escrito está, que dice la palabra de Dios, que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría, hermanos. El amor de muchos, dice que por causa de la maldad que se ha multiplicado, el amor de muchos desafortunadamente se enfriaría, hermanos.
pero también yo puedo pensar que por medio de esto, hermanos, por medio de estas transmisiones que se están haciendo, por medio de esto también muchos de los que no conocen a Dios van a conocer a Dios, van a ver las maravillas que Dios hace con sus hijos, por medio de esta palabra, por medio de testimonios, por medio de la palabra escrita que se da aquí, hermanos, porque dice la palabra de Dios que es más cortante que toda espada de dos filos, y que la palabra de Dios no regresa vacía, sino antes hacer lo que Él tiene que hacer en el hombre. Amén. Yo puedo pensar, hermanos, que por medio de esto también muchos de los que no conocen de Dios van a ser alcanzados, así como muchos que estamos aquí, y ojalá y no sea el caso de nosotros. Ojalá y nosotros como iglesia, como voz de las alturas, permanezcamos fieles al Señor. Amén. No importa si nuestro pastor no puede ir a visitarnos o no puede salir por lo que pasa, no importa, nuestro pastor de pastores es Jesucristo y nosotros debemos de agarrarnos de Él. Pero como les digo, muchos van a poner de pretexto que nuestro pastor no nos hace caso para alejarnos de Dios, pero no, hermanos, sabemos que Dios está con nosotros y es al que debemos de estar. Amén, con Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios también, hermanos, como ya habíamos leído, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Hermanos, ¿cómo podemos saber si nosotros estamos morando bajo la sombra del Omnipotente, del Altísimo? Amén. ¿Cómo podemos saber, hermanos, si vivimos en santidad? ¿Sí? ¿Y qué es la santidad? Vivir conforme a la voluntad de Dios, apartados de todo lo que no le agrada a Dios, hermanos. Eso es vivir en santidad. ¿Y qué es todo lo que no le agrada a Dios? Como les dije, el pecado. ¿Qué es lo que no le agrada a Dios, hermanos? El pecado. Amén. Dice su palabra de Dios que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Así es, aleluya. El pecado, hermanos, es todo lo que el mundo nos ofrece. Veamos qué dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Primera de Juan 2, del 15 al 17. Amén. Aleluya. Primera de Juan 2, del 15 al 17, hermanos. Dice la palabra de Dios así: no temáis, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Amén. Entonces, como ya les había dicho, si nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero el que verdaderamente viva en santidad, hermanos. Y para vivir en santidad no debemos de vivir conforme a las cosas de este mundo, porque ya leímos lo que dice la palabra de Dios, que el que se hace amistad del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y pues así, hermano, analicemos nuestra vida, démonos cuenta si estamos viviendo bajo la voluntad de Dios o bajo la influencia
del príncipe de este mundo. Y sabemos quién es el príncipe de este mundo. El Señor lo reprenda, amén. ¿Sí? Sabemos que Él vino para matar, dice su palabra, matar, hurtar y destruir. Amén. Mas nuestro Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Pero si así estamos viviendo nosotros nuestra vida, hermanos, está en peligro tanto nuestra vida física como nuestra vida espiritual. Si estamos viviendo conforme a los deseos de la carne, y ya sabemos lo que dice allá en Gálatas, ¿verdad? Que los deseos de la carne, todo lo que los deseos de la carne es pecado y es enemistad contra, ahora sí, contra la palabra, o sea, conforme a la palabra de Dios es enemistad, ¿sí? ¿Y qué nos ofrece el mundo, hermanos? El mundo nos ofrece principalmente, y lo que ahorita está pasando, nos ofrece poder, nos ofrece riquezas, nos ofrece placeres, nos ofrece tantas cosas el mundo, hermanos, pero solamente es un espejismo, porque realmente el mundo pasa, dice, y los deseos, pero el que permanece en Cristo, pues ese tiene vida eterna, amén. ¿Y qué es más importante, hermanos? La vida eterna. Sabemos que en este mundo solo estamos de peregrinos, estamos de pasada, pero realmente lo que nosotros anhelamos desde que creímos en Dios y lo aceptamos, lo que anhelamos es un día estar en su presencia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hermanos, ¿cómo podemos vivir en santidad? Leamos ahí en Santiago 4:7. Santiago 4:7, amén. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Amén. Debemos a resistir a todo lo que el enemigo nos ofrece, hermanos. Todo lo que el enemigo sabe, hermanos, lo que hacíamos antes de que viniéramos a los pies de Cristo. El enemigo, conoce todas nuestras debilidades, hermanos. Él sabe en qué forma nos va a poner tentaciones, hermanos. Al que a lo mejor se drogaba, en eso le va a seguir poniendo tentaciones. Al que fumaba, en fumar. Al que robaba, le va a poner para que robe más. Y así a cada uno de nosotros, el enemigo sabe cómo hacernos caer y cómo ponernos las tentaciones para que nosotros volvamos otra vez de su lado. Pero no, hermanos, tenemos que esforzarnos y echarle ganas para seguir en el camino del Señor. Amén. Y también vamos a leer ahí en Mateo 26:41. Gloria a Dios. Mateo 26:41. Dice la palabra de Dios: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ciertamente el Señor nos dice y nos aconseja que en todo tiempo estemos orando. Eso es velar, atentos, para no caer en tentación, dice la palabra de Dios, porque el espíritu está, dice, dispuesto, mas la carne es débil. Es nuestro peor enemigo, hermanos, la carne. Desafortunadamente así es. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ciertamente, hermanos, todos le fallamos a Dios. Y sí, la carne es débil, ¿sí? Pero le fallamos a Dios, pero dice el Señor: esfuérzate y sé valiente, porque solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Amén. Y aunque a veces se nos hace difícil, hermanos, pero debemos de esforzarnos y ser valientes. Sí podemos en Cristo,
En Cristo sí podemos, hermanos, solos es imposible, mas sin embargo el Señor está con nosotros y así como Él venció, nosotros también podemos vencer. Amén. Así como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos levanta, hermanos. Él es el que nos esfuerza cada día. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra esperanza. Él es todo para nosotros, hermanos. Si confiamos en Él, no importa las aflicciones que vengan y que tengamos. Si confiamos verdaderamente en Dios, Él está con nosotros y Él nos va a ayudar, hermanos. Y dice la palabra de Dios, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Amén. Aleluya. Pues hermanos, solo me queda decirles que así como dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Nos tenemos nosotros cada día, hermanos, que esforzar. Para si queremos llegar un día a la presencia de Dios, tenemos que esforzarnos cada día, hermanos. Amén. Perdón, hermanos, no les di el tema. El tema era tribulación en el mundo, pero paz con Jesús. Amén. Se me olvidó, perdón, hermano, no les di el tema. Pero así como dice el Señor, confía porque yo he vencido el mundo. Y en Cristo somos más que vencedores, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero para todo el Señor también, ahora sí que nos pide un requisito, hermanos. Porque les hablaba yo de la santidad. Ayer también nuestro hermano nos hablaba que estuviéramos en santidad. ¿Por qué, hermanos? Que enderezáramos nuestro camino. Porque es cierto, el Señor es nuestro pastor, es nuestra fortaleza, es nuestra ayuda, pero también nosotros es necesario que vivamos en santidad, hermanos, porque dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero ¿quién mora bajo la sombra del Omnipotente? El que hace la voluntad de Dios, hermanos. Amén. Aleluya. Y pues es lo que el Señor me dio para traerles, hermanos. Solo que a pesar de todo lo que esté pasando, dice el Señor, nosotros confiemos cada día en Dios, porque Él está con nosotros. Él no nos va a dejar, hermanos, porque Él es fiel. A lo mejor nosotros le podemos fallar y somos infieles al Señor, pero más sin embargo el Señor siempre está ahí esperándonos cada día y a cada uno de nosotros. Él es fiel, hermanos. Él no nos deja. A pesar de todo lo que está pasando, Él nos ha demostrado que está con nosotros. Simplemente, hermanos, al nosotros estar aquí, simplemente al nosotros no enfermarnos, al que nosotros cada día estemos bien, no nos enfermos y simple y sencillamente no nos ha faltado de comer, no nos ha faltado nada en nuestros hogares. Eso quiere decir que Dios está con nosotros y Dios no nos va a dejar. Amén. Amén. Aleluya. Y así, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a elevar una oración todos para darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Padre Santísimo, nuevamente, Señor, te damos gracias, Padre. Mira, Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú nos dices en tu palabra, Señor, que confiemos en ti, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, que en el mundo, Señor, tenemos aflicciones, tendremos pruebas, Señor, pero más sin embargo, Señor, tu palabra nos dice que confiemos en ti, Padre Santo. Yo te doy gracias, Padre, porque tú estuviste conmigo, Señor, tú no me dejaste, Señor, y tú no nos has dejado, bendito Señor, y te agradezco, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor, porque a pesar de todo, Señor, tú no nos dejas, Padre Santísimo, pero tu palabra dice, Señor, que el que habita al abrigo del Altísimo, Señor, morará bajo la sombra del Omnipotente, Padre. Ayúdanos, Señor, para que siempre estemos bajo el abrigo del Altísimo, Padre Santísimo. Padre eterno, quizás no es fácil, Padre, para muchos, Señor, dejar al mundo, Padre, pero ayúdanos, te pido en esta hora, Padre, para que cada día, Señor, te busquemos más, Señor, pero que te busquemos, Padre Santísimo, de corazón, Padre eterno, que verdaderamente, Señor, entreguemos la vida a ti, bendito Señor, porque eso es lo que tú quieres, Padre, que nosotros entreguemos la vida, Padre, para que un día, bendito Señor, estemos en tu presencia, Padre, y así te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre, te doy gracias
gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos están viendo en sus hogares, Padre. Por cada uno de ellos, Padre, yo te pido que los bendigas, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Padre, a tu siervo, bendito Señor. Y así, Padre Santísimo, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así le dejo el lugar a mi pastor. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno hemos escuchado la palabra del Señor y agradecemos que no nos ha faltado. Y así vamos a seguir la noticia de la tarde. No vi en la mañana si eso anunció el presidente, pero hasta el día 1 de julio la gente volverá a trabajar. O sea, todavía tenemos que ir este mes y el mes que viene, que son todavía, vamos a decir, 2 meses. Sigamos orando, hermanos, sigamos orando, porque no va a ser tan fácil. Es lo que hablaba el Señor, ¿cierto? De que venía el peligro. Y aquí podemos entender que viene escasez. El día, no me acuerdo qué día, vino la profetisa de este lugar dando la noticia de que viene escasez, va a venir escasez por esta causa. Vamos a orar y seguiremos orando por todos los hermanos, no solamente los hermanos mexicanos, sino en toda la tierra, hermanos, sobre toda la tierra, también los pastores. Hay que orar por todos ellos, porque es necesario hacerlo. Así también me llega una petición aquí. Vamos a orar por Brian, el marido de nuestra hermana Viridiana, que se encuentra allá en Tizayuca, y vamos a orar. No especifica si está enfermo o lo que tenga, pero vamos a orar que Dios haga la obra. Esperemos que no lo manden al hospital, porque si no, se imagina usted lo que va a pasar. Si aquí han pasado cosas terribles, así es que ojalá que me estén escuchando para que no lo manden al hospital. Y vamos a dar gracias a Dios por todo esto, y gracias a Dios que la hermana ya está de vuelta. Está apenas reciente, creo que esta es la primera vez que volvió otra vez por la intervención quirúrgica que tuvo, y pues le damos muchas gracias a Dios que la hermana ya está aquí. Y así, hermanos, vamos a ponernos en pie y demos gracias a Dios. Acuérdense que el día de mañana nuevamente estaremos aquí. No se cansen de escuchar de esa manera. Nos manda también saludos a los hermanos de San Juan Teotihuacán, hermanos de lo que también creo que están contemplando allí en ese lugar, allí en San Juan Colorado, en San Juan Colorado nos mandaron el mensaje. Varios están conectados allí en esta iglesia Liberación Jesús. Hace rato hablaba con el pastor y también tiene cerrado. Algunos que no tienen mucho temor de Dios, que no respetan a las autoridades y tratan de hacerlo. Esperemos que no les pase nada, porque nosotros como hijos de Dios, dice Pablo, que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. No es tanto por la pandemia, eso sabemos que cuando llegue un día que nos vayamos por la voluntad de Dios, tenemos que irnos de lo que sea. Pero hermanos, esto es lo que está pasando, y gracias por los hermanos de San Juan Colorado, y así todos los demás hermanos que también en varias partes han mandado tanto agradecimiento como felicitarlo. Y así, hermanos, vamos a seguir adelante. Así es que los hermanos de la iglesia local, pues sigamos orando fuertemente por las mañanas. Sabemos que de 9 a 10 tenemos oración todos los días, y todos los días también tenemos culto de esta manera. Así es que no dejen de conectarse a la hora necesaria. Pónganse de pie y oremos y demos gracias a Dios. Soberano Señor, te doy las muchas gracias. Padre bendito, en este momento me presento delante de ti, dándote las gracias por lo que hemos podido hacer. Gracias por tu palabra a través de tu hija Carolina, Señor bendito. La seguirás usando no solamente en este día, sino seguirás usándolos otros días más,
Padre Santo, porque es necesario que sigamos adelante de esta manera, y en tu mano está su vida, termínala totalmente de sanarla, Señor. Sabemos que ya está sana, pero que se recupere totalmente su fuerza física, y así, Señor, en tu mano está, y te agradezco, Padre bendito. También, Señor, muchas gracias te doy, Padre Santo, que puedo pedirte, extiende tu mano desde este lugar. Te pido, Señor, por Brian, el esposo de Viridiana, Señor, extiende tu mano santo, tu mano santa sobre él, y interven tú todo lo que tienes que hacer, Señor, porque sabemos que para ti no hay distancia. Todas las cosas las miras como las palmas de la mano del hombre, así nos miras sobre la tierra. Y así, Señor, te ruego, reprendo todo lo que le está acosando a este joven, Señor, ayúdalo, Padre Santo, y por la enfermedad que puede a veces soltar en el cuerpo, pero Señor, que sea ciertamente tu voluntad sobre él, y tú lo levantarás conforme a tu poder, conforme a tu grandeza, bendito Dios. Y así, Señor, podemos decirte, Señor, que lo declaramos libre y sano, y así también lo cubrimos con la sangre de tu Hijo Jesucristo, desde la mollera hasta la planta de los pies, y así termina tu obra, Señor, en su vida de Brian, Señor. Y gracias te doy, Padre Santo. Algunas otras necesidades que hay en diferentes partes, ciertamente, de nuestro lugar, Padre, los hermanos que se encuentran en el estado de Oaxaca, también ayúdalos, bendito Dios, ayúdalos. Y, Señor, en tu mano está la vida de cada uno, y te agradezco mucho, Señor. Y vamos a salirnos de este lugar, pero no de tu presencia hermosa, sino siempre estás con nosotros. Muchas gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, queridos y amados hermanos. Aleluya.